Quiero hoy hablarle acerca del hombre más fuerte de la historia. Y lo hablo en literalidad. Pero hoy quiero tal vez que usted me acompañe en su imaginación a sentarnos para ver y hablar con una persona que literal fue el más fuerte en la historia bíblica, pero que si tuviésemos la oportunidad de sentarlo aquí, justo a nuestro lado, quisiera que hiciera algunas confesiones. Y por eso el título del mensaje esta mañana es Confesiones del hombre más fuerte de la historia. Y vamos a hablar de Sansón. Usted conoce la historia de Sansón, ¿cierto? ¿Quién no conoce la historia de Sansón? Que hasta hoy por primera vez lo único que había escuchado era por allá en diciembre el vino Sansón, pero no tiene ni idea, ni la más remota idea de quién es Sansón en la Biblia. No se preocupe que solamente quiero... ¿Sí? ¿Todos conocen la historia de Sansón? ¿Sí o no? Es que me dejan ahí como con la duda si lo conocen. No se avergüence si no lo conocen, no es pecado. Pero solo por si alguno no levantó la mano y no sabe quién fue Sansón. Sansón fue un hombre que vivió en la época de los jueces. Hubo una época entre la muerte de Josué y el surgimiento del sacerdocio de Samuel y primer reinado de Israel, que fue Saúl. Hubo más o menos 400 años de historia en los que Israel cayó en un círculo vicioso donde pecaban, a causa del pecado eran esclavizados por años, luego se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios levantaba unos líderes que se denominaron los jueces. Está justamente un libro en la historia de la Biblia denominado el libro de los jueces, que habla justamente acerca de todos los personajes que en aquella época Dios levantó con un único propósito, y era liberar a Israel de las manos de quienes los esclavizaban, bien fueran los filisteos, los madianitas o cualquier enemigo que se levantaba contra Israel. Fue una época muy oscura realmente en la historia de Israel, pero fue una época donde también hubo unos destellos de luz de personajes que fueron muy importantes y que marcaron la historia bíblica, tanto que cuando uno lee, por ejemplo, Hebreos 11, donde está la galería de los héroes de la fe, usted encuentra muchos de estos personajes que se levantaron en esa época. Pero hay uno que, sin lugar a dudas, desde que yo era un niño y escuché su historia y la leí y la vi, me apasionó mucho. Por varias razones. Primero, porque parece una historia de esas de Marvel, no de Marvel la cantante, sino de Marvel, la saga de los dibujos animados, y parece Hércules, una historia así, donde hay un hombre muy fuerte que libera de alguna manera a Israel de las manos de los filisteos. Pero ese hombre en la historia, y cuando yo escuché la historia, no tuvo de pronto una vida muy ejemplar o no tuvo un final muy feliz. Sin embargo, cuando uno logra leer entre líneas las confesiones de Sansón, lo que si hoy de pronto, si hoy en día tuviésemos la oportunidad de sentarlo aquí y preguntarle, yo estoy seguro que le contestaría algunas cosas. Vamos a mirarlas esta mañana. ¿Está listo? ¿Sí me hice entender en esta larga introducción? Ok, no entendí nada, solo sé que hay un vino Sansón y lo voy a comprar, dijo alguno. Sí. Y quiero que me acompañe, obviamente, a la Biblia, al libro de los jueces. El libro de los jueces es el séptimo libro en la Biblia. Está ahí al comienzo. Y vamos a leer varios pasajes de la historia de Sansón, y vamos a leer en el capítulo 13 del libro de los jueces. La primera confesión que le haría Sansón y que nos haría Sansón es la siguiente. Si está escribiendo, por favor, hágalo. En estas, voy a decirle 7 cosas, de 7 confesiones del hombre más fuerte en la historia.
Y la primera de ellas es: nunca vulnere las restricciones. Nunca vulnere sus restricciones. Dice el versículo 13, el versículo 7 del capítulo 13 de Jueces: pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de beber vino u otra cosa fermentada. No comas nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Y quiero leerlo en la versión que seguramente usted tiene allí. Y la mujer, perdón, se me escapó. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberás vino ni sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y quiero que me mire acá un instante, porque lo primero que usted debe entender en la vida del propósito es que todo propósito tiene restricciones. Todo propósito tiene restricciones. Y eso significa que usted, cuando usted entiende esto, usted se vuelve una persona madura. Sansón era una promesa de Dios a un hombre llamado Manoa y a su esposa, donde Dios les prometió darles un hijo. Pero cuando Dios les hizo la promesa, lo primero que les dijo es: ustedes van a concebir y van a dar a luz un muchacho con propósito, pero para que el propósito se cumpla, usted necesita establecer restricciones. ¿Qué necesita establecer? Y restricciones es que nadie lo puede a usted obligar a hacer algo que usted sabe que no debe hacer. Cuando usted conoce a Dios, no es el pastor, no es el líder, es usted, por la guianza del Espíritu Santo, el que tiene que establecer ciertas restricciones. Y cuando usted quiere ser un ejemplo para Dios en la sociedad, un ejemplo de Dios en la sociedad, usted tiene que tener restricciones, usted tiene que tener unos parámetros establecidos donde usted no va a vulnerar. Este niño dice que no podía beber vino, no podía beber sidra, no se podía embriagar, no se le podía cortar el cabello. Era un muchacho que iba a ser consagrado a Dios desde su nacimiento, porque si el propósito de Dios se iba a cumplir en él, necesitaba establecer restricciones. Entonces, lo primero y la primera confesión que Sansón seguramente nos haría es: nunca vulnere sus restricciones. Cuando yo ingresé a la universidad hacia el año 2003, yo recuerdo que el propósito de muchos de mis compañeros, cuando se dieron cuenta que yo era cristiano y en consecuencia no participaba en muchas cosas, y yo toda la vida he estado en la iglesia y le he servido al Señor. Sin embargo, en esa época universitaria, yo recuerdo mucho que tenía buenos amigos y ellos ahorraban todo el dinero de lunes a viernes. Muchos ni almorzaban, literal les hablo, porque sabían que el viernes era el día donde todos salían a rumbear, a tomar y a enloquecerse. Y yo era del grupo y estaba con ellos y jugaba pero sabían que el viernes, aparte que había servicio, yo no salía, nunca salía con ellos. Entonces el lunes llegaban a contar todo lo que había pasado el viernes, dónde habían amanecido el sábado y toda la cosa, y yo en esa conversación no participaba. Con el paso del tiempo ellos comenzaron a darse cuenta que realmente era una convicción en mi vida, y algunos de ellos dijeron que su propósito en la carrera era verme un día borracho. Mire, a mí era el único que me invitaban gratis, me querían gastar, ellos tenían el propósito de que algún día me iban a ver ebrio. Obviamente nunca lo lograron, primero porque odio el alcohol, no puedo con él, y en segundo lugar, porque desde el comienzo yo establecí en mi vida restricciones.
O sea, no era porque me vieran mis padres, no era por ser hijo de un pastor, no, era porque en la vida usted necesita establecer restricciones. Y el propósito de Dios demanda restricciones. Hay asuntos donde usted tiene que decir, ahí yo no voy, porque en ese asunto yo no puedo estar, sencillamente porque yo establecí restricciones. Y Sansón sabía que tenía que tener restricciones. Entonces, la primera confesión seguramente que haría en este día Sansón es: nunca vulnere sus restricciones. La segunda confesión que haría, y quiero hablar un poquito con mayor, no sé cómo decirlo, quiero que me entienda, con mayor franqueza, sinceridad, pero sin ofender la teología de muchos. Y quiero que me presten mucha atención, porque entender la vida de Sansón es entender la segunda confesión que Sansón nos haría. Muchas veces Dios se sale de los renglones que nosotros establecemos. Yo toda la vida sufrí porque la estética y el arte nunca fueron conmigo. Cuando yo era muy pequeño, los profesores nos hacían comprar a nuestros padres y llevar cuadernos de hojas amarillas. Y usted recuerda qué pasaba con esos cuadernos. Los más jovencitos acá no tienen ni idea qué es un cuaderno de hojas amarillas, no se preocupe. Pero era un cuaderno que no tenía límites, no tenía líneas. Y entonces no tenía márgenes. Y entonces los profesores le hacían comprar a uno un lápiz rojo y una regla, y uno tenía que establecer ¿qué? Las márgenes. Y luego el profesor le enseñaba a uno a escribir en las líneas sin salirse de... Yo nunca pude. Porque yo veía la línea roja y yo decía, todavía me cabe la palabra, y comenzaba a hacer la letra más pequeña, y todavía no entendía que uno podía poner una lineecita y continuar abajo. Yo decía, no, eso se va a ver muy maluco si continúo abajo, y me salía del margen. Y sabe, Sansón entendió que Dios muchas veces se va a salir de ciertos renglones. Y en el capítulo 14 del libro de Jueces, usted encuentra lo siguiente, versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos ni en todo su pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién venía eso? De Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces, lo segundo que nos va a confesar Sansón, y lo que le duele sobre todo a la gente que tiene un espíritu y una mentalidad religiosa, a la gente que le quiere enseñar la Biblia a Dios, porque usted sabe que hay gente que le quiere enseñar, que sabe más que Dios, que sabe más que el Señor, y le quieren enseñar la Biblia a Dios, es que en ocasiones Dios va a pintar por fuera de los renglones y se va a salir de tus márgenes. Cualquiera diría, es una locura. Y yo toda la vida prediqué y dije, Sansón sí es, pero necio. Y dice que fue y se enamoró de una hija de los filisteos. Y le dijo a su papá y a su mamá: hey papi, yo quiero que tomen esa mujer para mí. Al parecer Sansón era muy joven, porque todavía no tenía dinero para él mismo ir y tomarla por mujer. En aquella época iban y le llevaban un cabrito, y con el cabrito ya la cambiaba por la mujer, y era más fácil que ahora.
Ahora toca llevar diamantes y eso le toca a uno dejar un pulmón allá para que poder uno tener un diamante. Pero chévere en esa época, chévere que uno en esta época uno le dijera, no, vaya y compre un pollo asado en Surtiaves de la 22 y llévela y ya con eso ya es suficiente, tómela por mujer, sería buenísimo. Pero no es así. Y él va y le dice a sus papás, yo vi una mujer de las hijas de los filisteos y quiero que la tomen para que sea mi mujer. Y los papás le dijeron, pero mi hijo, ¿no hay entre las hijas de los israelitas una que te agrade, que te guste? Todas están tan maluquitas como para que te enamores de una filistea, hija de un incircunciso. Pero lo que me llama la atención no es eso, sino que la Biblia dice literal que ellos no sabían que esa idea no venía de Sansón, sino venía de Dios. Porque Dios muchas veces se va a salir de ciertos renglones. Pedro no lo entendía. Y cuando el Señor le dijo, vaya y dígale a los gentiles, gentiles no es una persona buena gente, gentil es una persona que no es judía, vaya y dígale a los que no son judíos, a los que no son de Israel, que hay salvación. Pedro le dijo, jamás, porque tú en la Biblia dices que la salvación es para los israelitas. Y entonces Dios se le revela en un sueño y en el sueño está así viendo un cerdo así ahumado, las costillitas de cerdo en salsa barbecue. Y Pedro se opone. Hubiese sido yo, no dejo ni los huesos. Pero Pedro dice, no, yo no voy a comer cosa inmunda. Y Dios le dice, levántate, mata y come, porque tú no puedes llamar inmundo lo que yo santifiqué. En otras palabras, Dios se sale de los renglones que se habían establecido en la historia para decirle a un hombre como Pedro, hey, yo quiero que le prediques a los gentiles también. Y en la vida de nosotros, Dios se va a salir de ciertos renglones. Dios llama a un hombre llamado Oseas. El profeta Gomelo, Oseas. Y le dice, Oseas, quiero que tomes por mujer a una que yo te elegí. Y Oseas se imaginó ahí la muchacha más consagrada, la que más cantaba en la iglesia, de pronto la del coro de la iglesia. Y le dice, no. Y lo lleva a una zona, a la zona roja de su época. Y ve a una muchacha con una bufanda en la cintura. Dejó poco para la imaginación. Y le dije, esa es la mujer. Se llamaba Gomer. Era una prostituta. Y Dios le dice, cásate ve, rescátala. Tómala por mujer y cásate con ella. Por primera vez, si usted hubiese estado ahí, usted jamás hubiese aceptado, ni yo, que eso venía de Dios. ¿Cómo se le ocurre a este carnal? No lo hubiésemos bajado de hijo del diablo. ¿Cómo se va a casar con una prostituta? Pero eso venía de Dios. Porque nosotros somos los que queremos poner a Dios y limitarlo y encasillarlo en nuestro pensamiento, en nuestra ideología, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, y Dios muchas veces va a pintar por fuera de los renglones. Lo importante es que tú no hagas de eso una doctrina. A veces pensamos que Dios no puede usar a cierta persona porque no piensa como nosotros, porque es diferente, porque está raro, pero Dios sabe pintar por fuera de nuestros renglones. Dios elige, a causa de la resistencia de Pedro, al hombre que más amenazaba a los cristianos en el Nuevo Testamento, un asesino de cristianos, un hombre fariseo, un hombre que había hecho sufrir a muchas familias y que donde quiera asolaba la iglesia, llamado Saulo de Tarso, y le dice, Saulo, ahora yo te voy a enseñar lo que cuesta servirme y te voy a mostrar el precio que tienes que pagar. Y lo convierte en Pablo, que escribe el 70% del Nuevo Testamento, porque Dios sabe colorear por fuera de nuestros renglones.
Y sabe, yo quiero decirte algo. Muchos de los fracasos que nosotros hemos vivido, nosotros muchas veces hemos culpado al diablo, pero muchos de ellos han venido de Dios para enseñarnos que Él nos puede dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay ocasiones donde Dios va a poner, como en la historia de Jonás, dice que en la historia de Jonás, dice que Jonás, Dios lo llama, Jonás escucha, desciende a tomar un barco que no conducía hacia Nínive, sino hacia Tarsis, hacia el lado contrario donde iba. Y Dios dice que no fue el diablo, no fue el enemigo, no fue la suerte, fue Dios el que hizo levantar una gran tempestad en el mar, de tal manera que ellos pensaban que la nave, que el barco se iba a partir por la mitad. Porque así como Dios tiene la capacidad de bendecirnos, también tiene la capacidad de levantar tempestades en nuestras vidas, porque Dios no pinta en nuestros renglones. Porque la religiosidad de una persona se acaba hasta el día que tiene un hijo y ese hijo da un portazo y se larga de la casa porque dice: no me aguanto más ese espíritu religioso. Y ahí tú comienzas a comprender que Dios puede usar ese muchacho y que hay oportunidad para él. Porque Dios colorea por fuera de las líneas. Porque tú tienes que aprender a darle margen a Dios. Porque hay ciertas cosas y Dios va a levantar cierta gente que nosotros hemos criticado, que nosotros hemos juzgado, pero que son un instrumento de Dios para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los va a usar para cosas grandes. Lo tercero, y la tercera confesión que Sansón nos haría, es que usted solo puede saber de qué es capaz hasta el día en que usted asuma retos. Solo sabremos de qué somos capaces el día en que nos atrevamos a asumir retos. Le voy a decir algo que leí hace unos meses. Y es que nadie puede ganar en un juego al que no está jugando. Y se lo voy a explicar de acuerdo a lo que dice aquí el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó, versículo 5, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire acá. Porque en la vida Dios te va a poner a asumir retos. Diga conmigo, retos, desafíos. Escuche. Usted no sabe de qué es capaz hasta que usted no se atreve a asumir retos. La primera vez que vino el Espíritu Santo de Dios sobre Sansón, vino justamente cuando un león se había levantado para venir contra él. Y cuando lo querían matar, es decir, en el momento más peligroso de su vida, descubrió la fuerza que tenía. Esto es lo asombroso de Sansón. Míreme acá. Que Sansón no era un hombre musculoso como yo, no, mentira. Era un hombre como yo, más bien. Era un hombre que si usted lo veía, usted diría, lo enfrento. ¿Sí? A ese lo enfrento y hasta le gano. Lo curioso de Sansón es que era una persona común y corriente, con un pacto. Era nazareo, no podía pasar navaja sobre su cabeza, estaba consagrado a Dios. Aquí llegó mi Sansón. Y entonces Sansón, cuando
va con sus padres, todavía no sabía cuál era la unción que Dios le había dado. Y de pronto viene un león rugiendo contra él y lo mata. Y ahí Sansón descubre, mire esto tan poderoso, Dios está tejiendo una historia. Y ahí Sansón descubre que tiene una fuerza que puede ser usada por Dios para libertar a Israel de las manos de los filisteos, que eran quien los esclavizaba. Y la confesión que nos haría Sansón es que si tú en la vida te la pasas huyendo de todos los problemas que usted tiene, si usted en la vida se la pasa evadiendo las dificultades, si usted en la vida nunca enfrenta retos, si usted en la vida nunca asume desafíos, usted nunca va a saber cuál es la unción que Dios tiene para usted. Hay gente que se la pasa, Señor, dame la unción, dame la unción, dame la unción, dámela. Parece un reggaetón de esos ya. Y lo invitan a orar por un enfermo y nunca va. Se le enferma a alguien en la casa y no sabe qué hacer. Tiene un desafío y no lo asume. Y ese es el problema de muchos. Mucha gente está estancada en la vida porque no asumen desafíos, no asumen retos. Para asumir retos hay que ser valientes. Y Sansón era valiente. Yo no sé, quiero preguntarle esta mañana, ¿cuál es el león que usted tiene que hoy perseguir y matar? Pero deje de estar corriendo y enfréntelo, porque usted solo va a saber qué tan fuerte es el día en que usted asuma los retos y los desafíos. Sansón viene y no sabía, Sansón no sabía que tenía esa fuerza. Por eso les digo, o sea, lo sorprendente de Sansón es que era un hombre común y corriente. Que la gente lo ve, no era que dijeran, oh, ahí viene Sansón, y venía casi al estilo Arnold Schwarzenegger, un tipo de 2 metros, musculoso hasta en las uñas. No, era un flaco, tal vez. Era un muchacho que no parecía que tuviese fuerza, pero de una sola trompada mató al león y lo despedazó como quien coge un cabrito y lo despedaza. Y entonces Sansón se queda callado y dice, wow, tengo una fuerza extraordinaria. En mí hay una unción extraordinaria. Dice que no se lo dijo a sus padres. Es decir, los padres de Sansón sabían que Dios tenía un plan con él, pero no tenían ni idea qué era lo que Dios iba a hacer con Sansón. Y lo que yo te quiero decir en esta mañana, ya que madrugaste, es, hoy Dios te está llamando a asumir desafíos y retos. Porque solamente vas a saber de qué eres capaz el día que te atrevas a asumir retos y desafíos. Que te atrevas a hacer lo que antes tú no te habías atrevido a hacer. ¿Qué capacidad tienes tú? Tú sabes de que eres capaz. No cuando te la pasas evadiendo los problemas, los conflictos, huyendo de... No, enfrenta los conflictos. Enfrenta los problemas. Asume retos. Y entonces vas a descubrir cuál es la fuerza que Dios te ha dado. El siguiente secreto y confesión de Sansón está ahí más adelante. En el versículo 8 dice la historia bíblica, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, porque había escondido el león. Y he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, volvamos un poquito atrás. Toda victoria viene para promovernos. O sea, todo reto en la vida, escuche, todo reto viene en la vida para saber de qué somos capaces. Y cuando nosotros asumimos retos, Dios nos da victorias, y toda victoria viene para promovernos. Y este es el quinto secreto, el cuarto secreto, la cuarta confesión de Sansón. Y es que la vida se endulza con las victorias que usted obtiene.
Usted solamente va a poder endulzar su vida cuando usted aprenda a tener victorias espirituales. Toda bendición en su vida viene a causa de victorias espirituales. Por eso necesitamos perseguir nuestro león. La pregunta es, ¿cuál es tu león? ¿Qué es lo que no te has atrevido a perseguir? ¿Cuál es el reto que no te has atrevido a asumir? Porque no importa con lo que pase, no importa si eventualmente usted no obtiene lo que esperaba, pero yo le aseguro que usted va a ser más sabio que ayer. Va a tener más experiencia que ayer. Usted sabe lo que pasa después de que uno asume un reto como lanzarse en una arena política y no pasa. El bullying, los compañeros, huele a quemado, le dicen a uno. ¿No? ¿Sí? No falta el que llega con crema número 4 a decirle, mire, le regalo. Y yo, ¿eso para qué? Pues para la quemada. Pero lo que la gente no sabe es que es fácil a veces criticar a los que se lanzan a la arena pública, política. Pero los desafíos solo lo asumen gente valiente. Eso no es fácil. Hay gente que no le importa, que uno tiene que morir a lo que los demás digan, a la opinión de los demás, a asumir retos, a invertir su tiempo, su economía, todo su esfuerzo, empeñarse en una idea para poder alcanzar un escaño. Y aunque no se alcance, yo quiero decirle que al final el aprendizaje vale mucho. Porque la vida se endulza con victorias. No todo en la vida es lucha. No todo en la vida es batalla. Porque detrás de las batallas hay bendiciones. Y hemos asumido luchas. Dice que Sansón fue a donde estaba el cuerpo muerto y se encontró un enjambre de abejas y había un panal de miel. Y tomó la miel y fue y se la dio a sus papás. Y la enseñanza es que en la carrera que tú enfrentas, toda victoria produce dulzura. Y esa dulzura, escúcheme, va a hacer que usted pueda bendecir a otros con lo que usted obtiene. Nadie puede bendecir a los demás si es un derrotado. Es decir, las victorias de hoy Dios te las va a dar. Y a través de esas victorias Dios te va a dar dulzura, te va a bendecir para que tú puedas bendecir a otros. Todo lo que Dios te va a dar, te lo va a dar para que usted pueda hacer bendición para los demás. Porque si usted no logra ninguna victoria, usted nunca va a poder bendecir a los demás. Entonces, la vida se endulza cuando usted batalla, pero cuando usted obtiene victorias. Y puede que no sea inmediatamente. Pasaron los días y Sansón a los días se acordó, a ver, y fue a mirar que había allá donde había matado el león y se encontró que había dulzura. Y si usted quiere repartir miel a los demás, endulzarle la vida a los demás, tiene que aprender a matar leones. Si usted quiere endulzarle la vida a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Enfrentar batallas, desafíos. Porque si usted nunca enfrenta batallas, desafíos, si usted es un don nadie, aunque yo sé que aquí ninguno es un don nadie porque somos hijos de Dios, pero si usted nunca enfrenta batallas y desafíos y obtiene victorias, usted nunca va a poder bendecir a los demás. Pues necesitamos batallar, porque de toda batalla va a salir victoria y de esa victoria va a salir miel. Número 5. La quinta confesión que nos haría el hombre más fuerte en la historia es: nunca confíes en aquellos que no respetan tus límites. En el capítulo 14, versículo 15, dice la Escritura: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón. Ahora los filisteos han infiltrado a Sansón por medio de su mujer, que era filistea, como lo dijimos en el punto 2,
Y le han dicho, la indujeron, le dijeron, induce a tu marido que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo, solamente tú me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que le propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Mire, cuando Sansón le dice esto a esta mujer, él establece un límite. Y hay cosas en la vida que usted tiene que aprender, y una de esas es a establecer límites. Y si Sansón hoy estuviese aquí, nos diría lo siguiente, míreme acá, escúcheme con mucha atención. Nunca confíes en alguien que no respeta tus límites. Aquí Sansón le establece un límite a ella. Y le dice, el enigma lo establecí, porque los filisteos habían hecho un enigma, Sansón les había dado un enigma a los filisteos. Y si ellos le revelaban el enigma, Sansón tenía que revelarles el secreto. Y esta mujer tóxica, la la manipuladora, Sansón, tú no me quieres, tú no me amas, ¿por qué no me revelas tu secreto? Y Sansón le dice, esto yo no se lo he declarado ni a mis padres y no te lo voy a declarar a ti. Y ahí estableció un límite. Y en la vida uno tiene que aprender a establecer límites. ¿Cómo así, pastor? Sí, en la vida uno tiene. Con el cónyuge uno tiene que aprender a establecer ¿qué? Límites. Las mujeres tienen que establecer límites con uno. No me vuelvas a hablar jamás así delante de la gente. Eso es un límite. No quiero que me vuelvas a alzar la voz en la vida. ¿Eso es qué? Un límite. ¿Sí? Y el hombre tiene que establecer límites también con la esposa. No quiero que vuelvas a meter a otra persona en nuestros problemas. Esos son límites. Ahora, cuando alguien no respeta tu límite, cuando el hombre te alza la voz y hasta la mano, y tú permites eso, la primera vez que alguien eventualmente viola ese límite, lo vulnera, la mujer es una víctima. Y esa mujer tiene el derecho de ir y denunciar y hacer que la justicia opere por violencia. Pero si la mujer no hace nada y sigue en lo mismo, la segunda vez no es víctima sino cómplice, porque ha vulnerado un límite. Y Sansón le estableció un límite a su mujer. Usted tiene que aprender a establecer límites en su vida, en su casa, con sus amigos. Usted no puede meter a cualquiera a su casa. Usted tiene que tener límites. Usted no puede dejar que cualquiera vaya y abrace a sus hijos usted tiene que establecer límites. Porque usted tiene que proteger. Su tarea en la vida es proteger su familia, proteger a sus hijos. No que es el tío, que es el vecino, que es el abuelo. No. No quiero que me abrace, no quiero que me toque. Si el niño no quiere saludar, no se le obliga. Porque hay personas, vaya y salude, dele beso. Y entonces el niño ya no tiene límites. Y a todo mundo le tiene que dar besos porque el papá y la mamá lo inducen a eso. Y por eso hay tanto abuso de niños, porque no se establecen límites. Ay, es que el hermano quiere venir y va a dormir aquí en la sala. No.
Acá en mi sala no duerme nadie. Dios lo bendiga, hermano. Hasta aquí vamos. No se queda en mi casa. Mi papá nos decía cuando chiquitos, cada uno tiene su cuartico y tiene su camita. Y cada uno a su casita. Porque si uno no aprende a establecer límites, entonces usted no puede confiar en quien no respeta esos límites. Hay pastores que ahí está la novia de mi hijo. Sí, está muy bien todo el tema, pero hay que ponerle límites. La visita se hace en la sala. Y se va usted aquí a las 6 de la tarde. Hay que establecer límites. Bueno, no seamos tan exagerados, a las 7 de la noche. A las 6:30. Pero usted, faltando 5 minutos, está ahí parado. Porque si usted no establece límites en la vida, todo el mundo va a pasar por encima de usted. En toda relación tiene que haber límites. Con sus amigos tiene que haber, ay amigo, yo a usted lo quiero mucho, pero hasta aquí vamos. Y usted establece un límite. ¿Cuál fue el problema más grande de Sansón? Que Sansón dejaba que le violaran sus límites. Y usted no puede confiar en alguien que viola sus límites. Pero cuando usted deja que le vulneren sus límites, a usted no lo respetan. Sansón cayó, en el versículo siguiente dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. En otras palabras, Sansón se dejó manipular de la tóxica esta. Y más adelante viene la otra, que fue Dalila, y le hizo revelar el secreto de la fuerza, que era su consagración como nazareo, que él nunca se iba a embriagar y que nunca le iba a pasar navaja sobre su cabeza. Cuando usted deja que la gente vulnere sus límites, usted entra en problemas. Poner límite es amarse uno primero. La Biblia dice que el gran mandamiento es amar al Señor Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces lo primero que hay que amar es a Dios, el segundo que hay que amar es a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y cuando usted no se ama a usted mismo, usted no pone límites. Porque antes de amar a los demás, usted tiene que amarse a usted mismo. Hay que ponerle límites a la familia, a los cuñados, a los suegros, a la suegra. Límites. Porque si usted no establece límites, entonces la gente puede hacer lo que quiera con usted después. Hay que poner límites. Que muchas veces decirle, suegrita, yo a usted la amo, pero en la relación con su hija no puede intervenir, porque yo soy uno con ella y soy la autoridad y no puede haber un tercero ahí. Y la invita a comer y listo. Pero usted estableció un límite. Dios desde el principio estableció límites. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Por tanto, dejará al hombre y se unirá a su mujer y los dos serán unos. Y Dios puso un límite. Se une a su mujer, deje a su padre y a su madre. Porque si no los deja, ¿qué pasa? Pues eso se vuelve un caldo raro ahí. Sancocho ahí que no se sabe qué es. Porque Dios siempre estableció límites. El problema de Sansón es que él dejó
que se vulneraran los límites. Hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser popular. Porque la gente va a querer que uno haga lo que ellos quieren. Pero cuando usted establece límites, usted va a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que la gente diga, porque usted ya estableció límite. Yo quiero que usted por un momento piense, ¿qué límites usted tiene que establecer en esta mañana? ¿Qué límites usted ha dejado que la gente pase en su vida? ¿Cuáles son los límites que usted ha abandonado y ha dejado que la gente... Y el que no respeta tus límites no te respeta a ti. Y tú no puedes confiar en alguien que no respeta tus límites. Entonces, ¿cuál es el límite que usted tiene que establecer hoy? Cuando uno maneja en Bogotá, hay unos límites, ¿verdad? En la velocidad. Y entonces uno va ahí por las Américas y de pronto dice, detección electrónica, 50 kilómetros por hora. Y uno va como alma que lleva a Cristo haciéndose el bobo. Y le toca a uno frenar. Porque si uno no frena y pone en 50, le va a llegar una notificación electrónica donde dice, fue sorprendido haciéndose el cabezón. No, mire que si tú andas a 100 no te coge la máquina. No, mentira. Eso dicen, yo todavía no sé. Pero hay límites. Las carreteras tienen líneas que establecen ¿qué? Límite. Y salirse del límite es ser inmaduro. A Jonás no se le da azúcar, eso es un límite. Y yo sufro, pero mi esposa puso ese límite en la casa. Y no compramos azúcar en la casa. No se compra azúcar. No se compra, porque si usted se la compra, se la traga. Sí. Dijimos, y no compramos panela, tampoco panela. Entonces, ahora todos lo comemos sin azúcar. Pero establecimos un límite. En el mercado no se mete azúcar y no se mete azúcar. Así a mí me den ganas, así yo quiero. No, porque hay un límite. Y hay gente que viene y nos dice, ay, ¿le puedo dar al niño un dulce? No se puede porque tenemos un límite. No le damos azúcar al niño. Ay, pero qué grosero, es que es mi límite, lo siento. Ay, pero se toma una, no puedo. Pero no es pecado, no es que sea pecado, no es que es mi límite. Yo establecí un límite y no tomo con nadie, porque es mi límite. Ay, es que el pastor, a mí no me meta el pastor, es mi límite. En la iglesia se lo prohíbe. No, es el límite que yo establecí. Por eso usted tiene que aprender a establecer límites. Ahorita viene diciembre. ¿Cuál es su límite? La hermana dice 5, mi límite son 5. No sé. No sé 5 qué, pero ahí su límite son 5. Ella va hasta la 5ª y ya. Entonces no confíes en alguien que no respeta tus límites. Lo sexto que nos confiesa Sansón, estoy terminando, son solo 7, es que algunas pérdidas son ganancias. Dice el versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Versículo 1 del capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella, me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Mire esto. De pronto un día
El papá de la mujer de Sansón la coge y se la entrega a otro. Pero yo quiero decirle algo, que hay muchas veces en la vida, míreme acá, hay cosas que cuando uno las pierde son más bendición que cuando uno las retiene. Y Sansón nos revela eso. Esa mujer era una manipuladora, tóxica, rata de dos patas. No, y el amigo peor. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? El amigo de Sansón, con el que Sansón iba y se reía y jugaba, le tumbó la mujer. Y Sansón va después con cabritos allá a decir, no, le dice el papá de la mujer, no, ya se la di a tu compañero. Y yo quiero decirte que en la vida muchas veces Dios se va a llevar cosas. Y uno no entiende por qué. Yo he visto mujeres sufrir por unos desgraciados años. Deje que el Señor lo saque ya de la vida, porque hay cosas que uno pierde que son más ganancia que si uno la retiene. Uy, sí, dice una hermana. Uy, sí. Gloria a Dios. Pero escúcheme. Yo quiero decirte, míreme acá. Muchas veces hay que aprender a darle gracias a Dios por las oraciones que Él contesta, pero también por las que Él no nos contesta. Jovencita que está ahí, Señor, ¿será que es tu voluntad? Es que... Y usted ve al desgraciado que es borracho, mujeriego, que mete por allá cosas raras donde quiera que va. Aparte hincha de millonarios, o sea, mal, por todo lado, mal. Ya déjelo ir, no sufra por ese desgraciado. Ay, es que me abandonó, gloria a Dios que se fue, porque ese iba a ser un dolor de cabeza para usted en su vida. No retenga gente, hay que darle gracias a Dios por los amigos que te suman, pero también por los que se van y te abandonan, porque si se fue, nunca fue tu amigo. Mire lo tremendo ahí. Ay, es que es mi amigo del alma, es que ese es mi amigazo. Mi amigazo. Y el amigo está ahí, uy, mire, esa es la que me gusta. ¿Y qué? Vaya, dígale, no. Si que yo le digo por usted, y él va y le dice y se la levanta a él y se la quita. Ese no es su amigo. Escuche, algunas pérdidas son ganancias. Alguna gente que se va es más ganancia cuando se va que cuando se queda. Porque te enseñan, porque te hacen crecer, porque te hacen madurar en la vida, porque te enseñan que Dios no se ha rendido contigo. Y termino con esto diciéndote lo siguiente, número 7. Jueces 15, 18, dice la escritura así. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró espíritu y se reanimó. Y por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Lejí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora, quiero terminar diciéndote esto. El Dios que te llamó, esa es la séptima confesión. El Dios que te llamó siempre cuidará de ti. Y quiero que me preste toda su atención aquí. Porque Dios nunca te va a enviar a un lugar
donde su gracia no te alcance. Dios siempre te va a llevar a lugares donde la gracia de Dios te va a alcanzar. No sé si hay alguien que me ayude de los músicos para terminar esta mañana. O alguien que llame a uno de los chicos de la música. Gracias, ya fueron por allá a llamarlos. Míreme acá. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te alcance. Y esta es la lección más importante que Sansón nos quiere dar en esta mañana.